Gracias, hermanos. Entonces, sin más dilación, vamos al estudio, al sermón. Si hay alguien que ocupa un papel, un lápiz, por favor, algo, levante su mano en esta hora. Hable ahora o hable después, el próximo domingo. Sí, para que entonces estemos así bien concentraditos y no tengamos entonces ninguna interrupción, porque ¿qué les está leyendo? Es que me distraigo con facilidad. Entonces, no sé ustedes, pero a mí me cuesta. Entonces, bien, vamos a leer el Evangelio del Reino de los Cielos, San Mateo, capítulo 28, y vamos a leer versículos del 16 al 20, capítulos del 16 al 20 del Evangelio según San Mateo, del versículo, del capítulo, yo confundo el que va. Capítulo es el número grande y versículo es el número chiquitico. El número grande 28 y el número chiquitico del 16 al 20. ¿Sí? Fácil. ¿Lo tienen? Leamos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les mando. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a orar por esta palabra. Vamos a pedirle al Señor que obre con su Espíritu Santo, que nos abra el entendimiento, que hoy los que estamos aquí, los que por el internet están conectados, podamos todos escuchar, entender y obedecer la voz de Dios. Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros estamos aquí reunidos para darte gracias por la verdad. Tu palabra es la verdad. Oramos en esta hora pidiéndote que nos santifiques en ella, que obres con tu Espíritu Santo y que nos abras, Señor, las Escrituras, que nos permita, Señor, escuchar, entender y obedecer tu dulce voz a través de esta palabra, Señor. Padre, que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean deshechas, que las tinieblas, Señor, sean echadas fuera en el nombre poderoso de Jesús, y que todo velo que el enemigo de nuestras almas haya puesto sea quitado, sea removido en esta hora. Padre, yo también te pido que unjas con tu Espíritu Santo, Señor, a tu siervo, que pongas esa palabra de vida eterna en mi boca que hablar, que me ayudes para que yo no me aparte ni a derecha ni a izquierda de tu palabra. Ayúdame, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, y a tu gracia y a tu buena voluntad, Señor, nos encomendamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento, por favor. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, antes de ir a la cruz, nuestro Señor Jesucristo ora al Padre, y allí, entonces, en el versículo 3, Él dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Entonces, ese es el conocimiento, es en lo que está consistiendo. El conocimiento de Dios Padre como el único y verdadero creador de todas las cosas, y el conocimiento de su Hijo Jesucristo como el único Señor y suficiente Salvador al que envió al mundo. Ese conocimiento, entonces, usted y yo debemos entender, es solamente posible adquirirlo por medio de la Biblia y la revelación del Espíritu Santo. Digamos juntos: de la Biblia y de la revelación del Espíritu Santo. No solamente de la Biblia, sino de la Biblia y la revelación del Espíritu Santo. Porque la Biblia es un libro, ¿cierto que sí?
¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Sí ven? La Biblia es un libro. La Biblia es un libro. Pero que al igual que la Biblia es un libro, el Quijote también es un libro, ¿o no? La Ilíada también es un libro. Y entendamos entonces que la Biblia es el libro que tiene registrada la palabra de Dios. Oiga bien, es el libro que tiene registrada la palabra de Dios. La Biblia es la palabra escrita de Dios. ¿Amén? Pero la Biblia, entonces con eso, es un libro igual que cualquier otro libro. Cualquier otro libro. Los libros también de las otras religiones, de los que hablan de otras dioses y todas esas cosas, también tienen palabra registrada. Pero la diferencia, escúchenme bien, con la Biblia, es que no solamente es la palabra registrada, sino que la Biblia dice que es también la palabra inspirada. Amén. Inspirada. Y que entonces textualmente dice que los que escribieron, así, vea, les voy a mirar, vamos a mirar juntos esta porción para que entendamos en Segunda de Pedro, capítulo 1, para que entonces todo argumento que el diablo vaya a querer levantar en nuestras vidas y que usted vea que ha levantado en la vida de los demás, hablando acerca de que es que la Biblia es escrita por hombres como cualquier otro libro. Sí, claro que sí. La palabra registrada es escrita por hombres como cualquier otro libro. Pero la diferencia es que esas palabras no solamente están registradas, sino lo que les acabo de decir, han sido inspiradas por Dios, el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:20, leamos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Leamos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Sí saben entonces qué dice? ¿Qué quiere decir eso? O sea que ninguna persona, ningún hombre puede indicarse ser ¿qué? Autor de ningún libro de la Biblia. Como entonces cualquier otro libro. Entonces cualquier otro libro, entonces alguien lo escribe y lo ¿qué? Lo firma o no. Y entonces esa persona es el autor de la Biblia, de ese libro, perdón. Es el autor de ese libro. Entonces aquí deja claro, ninguna escritura es de interpretación privada. O sea, ninguno puede decir o declararse autor de la Biblia. ¿Por qué? Entonces dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que ninguno, escúchenme bien, escribió lo que está aquí por su propia voluntad, sino que fueron conmovidos para hacerlo a través de la obra maravillosa ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, si vamos a decir quién es el autor de la Biblia, tenemos que decir quién. Dios, el Espíritu Santo. Es el autor de la Biblia. ¿Bien? Entonces, ahora sí. Entonces, eso es lo que usted y yo debemos entender, marca la diferencia. Entonces, por eso les dije a través de la Biblia y la revelación del Espíritu Santo. Porque entonces esta escritura, esta palabra, a diferencia de las demás palabras registradas, es espiritual. Y las cosas espirituales deben discernirse espiritualmente. Por eso para el hombre natural las cosas espirituales son locuras, porque no las entiende. ¿Por qué no las entiende? Porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a mirar esa porción para que la tengamos también clara ahora que estamos aprendiendo en Corintios. Primera de Corintios,
capítulo 2. A partir del versículo 6, es donde usted y yo podemos ver de esto que yo estoy en este momento enseñándoles, de esto que estamos aprendiendo. ¿Listos? Leamos con detenimiento, despacio, desde el 6. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que a Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén y amén. Ahí, si yo de pronto trato de añadirle algo, lo echo a perder. ¿Sí o no? Más claro no canta un gallo. Más claro no canta un gallo. Ahí está hablando precisamente entonces de lo que yo estaba tratando de manifestar, de explicar. Mire, entonces dice aquí: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría, ¿cómo? Oculta, oculta. Porque la Biblia es el libro que contiene la palabra registrada de Dios, pero también contiene la palabra inspirada de Dios. Y la inspiración está sellada. Está sellada. Está con un velo. Y por eso entonces aquí habla acerca de la revelación. La palabra revelación significa quitar el velo. Y esa revelación, o sea, ese velo que tiene, es entonces quitado por el Espíritu Santo para darle entonces, conforme a la disposición del corazón de cada uno, la revelación, la sabiduría de Dios, el conocimiento acerca de Dios. Entonces, escuchen bien, no todo el que lee la Biblia puede conocer a Dios por solamente el hecho de leerla. No solamente con el solo hecho de leerla, entonces puede conocer a Dios. Debe tener entonces la inspiración del Espíritu Santo. Y esa inspiración del Espíritu Santo entonces es y va conforme al temor de Dios que haya en cada uno. Porque el secreto del Señor es para con los que le temen, dice la Biblia. Y a Él le haré conocer mi pacto. Entonces, conforme en la disposición del corazón de cada quien por obedecer, entonces así entonces recibe, adquiere el conocimiento, la sabiduría, la revelación de Dios a través de su palabra.
Entonces, hermanos, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, siempre eso, que el conocimiento de Dios es a través de la Biblia y la revelación del Espíritu Santo. Entonces, que usted ya sabe, si va a leer la Biblia con todo el corazón, ore, clame, pídale al Padre con todo su ser, para que por medio de la obra maravillosa de su Espíritu Santo, pídale al Padre que por medio del Espíritu Santo, pero acuérdese, el Padre de quien proceden todas las cosas, que le manifieste, que le abra las Escrituras, y conforme a ese clamor, a ese ruego y a esa súplica, entonces asimismo va a ser la revelación. Amén. Va a ser la manifestación de Dios entonces a su vida y a cada uno y a su iglesia y a todos en general. Bien, entonces, hermanos, ese conocimiento, como les dije, por medio de la Biblia y la obra maravillosa del Espíritu Santo trayendo la revelación a nuestras vidas. Bien, hoy lo que vamos entonces a aprender acerca de Dios es que Dios es el Salvador. Vamos a Isaías, por favor. Toda la Escritura es útil, pero hay porciones, escúchenme bien, donde de una manera más especial, más clara, más cristalina, más diáfana, el Señor nos está manifestando, se nos está manifestando. Esta es, a mi criterio, una de las porciones más conmovedoras, bellas de la Biblia. Isaías 45. Vamos a leer del 20 al 23. ¿Listo? Leamos. Reunidos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimientos aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Proclamar y hacerlos acercarse y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Amén. Entonces, miremos bien el versículo 21 a partir entonces de: y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y está diciendo entonces que eso el Señor, Dios Todopoderoso, nos lo hizo saber. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿No dice ahí? Mire, proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde cuándo? Desde el principio. O sea, ¿desde dónde? Desde el Génesis. Desde el principio. La palabra Génesis es el principio. Entonces, para que hoy que estamos hablando acerca de que Dios es el Salvador, nosotros, está aquí escrito, Él lo está diciendo y está diciendo, hablando acerca de sí mismo, que Él es el Salvador y que Él ha manifestado que Él es el Salvador y que no hay fuera de Él quien pueda y quien salve, y que desde el principio Él nos ha dado testimonio acerca de eso. Piensen ustedes, casi que todos los que estamos aquí no saludamos hoy a ningún hermano, no le dimos a ningún hermano le dimos CD, ¿no? Le íbamos a dar a Jimar, que ese día no venía, pero un CD, no hay ningún nuevo, o sea, una persona nueva que nos esté visitando, ¿cierto? No.
Ok, entonces casi que todos los que estamos aquí ya entonces hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado ¿qué? Madurez. Entonces con madurez espiritual veamos y discernamos. Desde el principio Dios manifestó su naturaleza, que Él es el Salvador. Entonces esto lo podemos ver a partir de ¿dónde? ¿En qué parte? En el Génesis. La historia de Noé. En la historia de Noé. La Biblia entonces narra cómo la tierra, por causa entonces del pecado, entonces la tierra por causa del pecado, entonces, y el hombre por causa del pecado, se hizo vil delante de Dios. Y dice la Biblia, óigame bien, que al haberse corrompido la tierra, la criatura, el hombre, por causa del pecado, Dios se arrepintió en su corazón de haberlo hecho. ¿Cierto que sí? ¿Recuerdan? Vamos allá entonces. Génesis, ¿qué? 6. Bueno. 6, sí contestaron, para los que están por internet, sí contestaron, lo que pasa es que contestaron muy bajito, sí sabían. Contestaron muy bajito, pero sí sabían todos que era en Génesis 6. Dice claramente en el 6:5, leamos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, des en cuenta. Dice que el Señor vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos era solamente de continuo, inclinado ¿a qué? Al mal. Y eso entonces, ¿qué es lo que produjo en Dios? Ira. Ira. El pecado produce ira, enojo. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Que hace que le duela el corazón a Dios. Miren, para usted y para mí de pronto entonces, y para la religión y para el mundo en el que hoy estamos viviendo, el asunto del pecado es algo casi que tan trivial, y por el mal uso las palabras van perdiendo el sentido y se convierten en una vana repetición. Entonces, hablando acerca del pecado, entonces la gente habla: uy, ¿será que es pecado esto? ¿Será que es pecado aquello? Y se burlan, y entonces por aquí y por allá. Pero si usted y yo vemos con detenimiento la Biblia, entonces pondríamos mucho más atención acerca de qué y cuán importante y significativo es el pecado, porque el pecado hace que el corazón de Dios le duela. Y eso es lo que causa la ira y el enojo de Dios. ¿Hasta qué punto? Hasta verse ¿qué? Arrepentido de haber entonces creado al hombre. ¿Ven? ¿Por qué? Porque entonces Dios es amor, y Dios no se deleita en castigar. La Biblia dice claramente allí en Ezequiel, miremos por favor. En Ezequiel 18, 32. ¿Listo? Leamos. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues, y viviréis. No quiere la muerte del que muere. Porque la muerte entonces es
la paga por el pecado es la ejecución del juicio de Dios. Y Dios se deleita en ejecutar su juicio. Le duele, no quiere. O sea que eso no es que conforme a su voluntad. Usted y yo debemos entender y tener claro, nunca fue, nunca ha sido, ni nunca va a ser la voluntad de Dios que el hombre peque y haga lo malo delante de sus ojos. Nunca, nunca, nunca. Por el contrario, la Biblia lo que nos está dando testimonio es entonces de que el pecado es lo que le hace doler el corazón a Dios y es lo que causa su ira, su indignación. Entonces aquí está hablando acerca de que el producto de la maldad, de la corrupción de la criatura, produce la ira de Dios y entonces, ahora sí, Dios toma una decisión y es que ejecutar su juicio. Raeré, escúchenme bien, volviendo a Génesis, dice claramente en el 7, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Entonces, eso es, ¿qué les habla a ustedes? ¿Sí saben qué es raer o qué? Desaparecer, exterminar, ejecutar. ¿Sí o no? Bien, pero miremos un momento que dice el capítulo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Leamos el capítulo 8, el versículo 8. Juntos, 1, 2, 3. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y entonces, ¿en qué redundó el que él hallado gracia ante los ojos de Jehová? ¿En qué? En que él lo salvó a él y a su casa. ¿Y de qué entonces fue de lo que lo salvó? ¿De qué lo salvó? De su propia ira, de su propio justo juicio. Pero ¿qué es entonces lo que había producido su ira? ¿Qué era entonces lo que había producido que él ejecutara su justo juicio? El pecado. Entonces, ¿de qué es realmente lo que lo salvó? ¿De qué? ¿Qué es antes que su ira? La raíz de lo que produjo la ira de Dios, ¿qué es? El pecado. Y ese es lo que usted y yo entonces debemos entender cuando hablamos acerca de que Dios es el Salvador. Dios es el que salva al hombre de la condenación, del juicio por causa de su pecado. Y Noé halló, ¿y eso qué? Entonces, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque Noé halló gracia a los ojos de Dios. Entonces, cada uno de los que estamos aquí hemos recibido la salvación de Dios, ¿o no? ¿Sí o no? Y entonces hemos recibido esa salvación de Dios, ¿por qué? Porque ¿cuántos de los que estamos aquí hemos creído en la obra del Hijo de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos creído en que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que vivió, murió, resucitó y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados? ¿Todos, cierto? Amén. Y entonces, por la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, hemos sido salvos ¿de qué? De nuestro pecado. ¿Por qué? Porque entonces ahora nuestro pecado fue y ha sido y es que perdonado. Pero que el hecho de que ustedes y yo estemos aquí confesando esto quiere decir entonces que no es producto de la casualidad, sino que también, óigame bien, nosotros hallamos gracia delante de Dios. Amén. Amén. Diga, yo he hallado gracia delante de Dios. Yo he hallado gracia delante de Dios. Sí, eso es lo que nos tiene aquí. No vaya a pensar usted que fue o es la casualidad, porque no hay casualidades para con Dios. Sino que así, óigame bien, como en su momento
en su momento Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces eso fue lo que hizo posible que entonces Dios lo que salvara a él y a su casa. Y bueno, vamos entonces ahora sí a lo importante aquí también, a conocer qué fue lo que había o qué fue lo que hizo Noé para que hallara gracia ante los ojos de Dios. ¿Cuál era entonces? ¿Qué era lo que había en Josué? Digo, en Noé, perdón. Capítulo 9, leamos en capítulo 9, dice, estas son las generaciones de capítulo, no, perdón. Bueno, ya saben ustedes, cuando diga capítulo es versículo y cuando diga versículo es capítulo. Ya saben, ¿no? Bueno, vamos al versículo. Digo, no, ¿qué capítulo? No, mentira, no, el versículo 9, no. Capítulo 6. Eso, sí, conoce. Leamos. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ya. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que Noé hallara gracia delante de los ojos de Dios? Que Noé era un varón, ¿qué? Justo. ¿Y era qué? Perfecto en todas sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Y esa entonces justicia y esa rectitud de que Noé caminó, ¿con quién? Con Dios. ¿Sí saben ustedes qué significa la palabra caminó con Dios? ¿Qué es caminar con Dios? Sí, sí. ¿Qué era lo que había en su corazón? Temor hacia Dios. Y el temor, entonces, así como también dijo el hermano Martín, es en la Biblia el temor, no es de ese miedo, sino temor a Dios es obedecer, el deseo en el corazón de obedecer al Creador. Ese es el conocimiento que tenía en ese momento, la revelación que tenía en ese momento Noé acerca de Dios, que Dios era el Creador, y producto entonces de reconocer que Él era el Creador, Noé en su corazón tenía temor hacia Él. Y no dice entonces que solamente él tenía temor hacia él, sino que él siguió el ejemplo de ¿quién? De los que vinieron antes de él, que le transmitieron ese temor. Por eso dice que era varón entonces perfecto en todas sus ¿qué? Sus generaciones. Entonces usted y yo debemos ver lo significativo, lo maravilloso que usted y yo hoy estamos sembrando, al entonces haber hallado gracia delante de Dios. Porque hemos hallado gracia delante de Dios porque en un momento nuestro corazón sintió que temor hacia Él, y sin falta ese temor que hay en nuestro corazón hacia Él, entonces también lo que usted y yo debemos ver es que el beneficio que trae es que también lo vamos a transmitir a nuestras generaciones, y eso es una gran bendición. Usted entonces y yo podemos ver entonces que no es solamente para nosotros que estamos viviendo la vida de fe, que no estamos sembrando solamente en nosotros y en nuestra salvación, sino que también la Biblia dice claramente que por la fe Noé construyó el arca en la que fueron salvos ¿quién? Él y su casa. Él y su casa. Bien, entonces ese temor a Dios en el corazón fue lo que hizo que Dios hallara gracia, que Noé, hallara gracia ante los ojos de Dios. Porque Dios es el Dios que escudriña la mente y prueba el corazón del hombre. Porque lo que Dios discierne es la intención, el deseo en el corazón por servirlo, por agradarlo, por obedecerlo, por respetarlo, porque Él es entonces el Creador. Ese principio es lo que hace entonces que la misericordia, el amor de Dios se mueva, y entonces por eso Él efectúa, Él hace su salvación. Así entonces usted y yo lo vemos en la vida de Noé desde el principio. Lo que está ocurriendo ahí en el Antiguo Testamento
es la parábola, la sombra. Y que en la realidad usted y yo, hoy usted y yo tenemos el entendimiento y vemos claramente, conociendo el principio que es el Génesis, la sombra, podemos ver en Apocalipsis, que es la verdad. Lo que está ocurriendo en el diluvio es entonces lo mismo que usted y yo podemos ver, va a ocurrir al final, cuando se ejecute sobre la tierra el juicio de Dios. La parábola, la sombra, el diluvio, perdón, es la parábola, es la sombra de lo que va a ser entonces el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que él dijo así claramente? Miremoslo en Mateo, por favor. Mateo 24. Mateo 24, 38. ¿Listo? Leamos. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí ven? Que el Señor Jesucristo entonces manifestó que lo que había ocurrido, el diluvio, es la manifestación del juicio de Dios. Y que en ese juicio de Dios, entonces, solamente se salvó ¿quién? Noé y su casa. Pero que entonces eso fue posible porque Dios es el Salvador. Dios salvó a Noé. ¿Cierto que sí? Salvó a Noé. Y lo salvó a Noé porque Noé halló gracia delante de sus ojos, porque Dios vio en el corazón de Noé que el temor a él. Y que entonces ustedes y yo hoy estamos aquí y podemos hablar acerca de que hemos recibido la salvación de Dios, es producto de que en nuestro corazón hubo ese temor a Dios. Pero que lo que usted y yo debemos entender es que ese temor a Dios no debe ser algo de que ocurrió en un pasado de nuestras vidas, sino que ese temor a Dios debe ser un presente continuo, constante en nuestro corazón, para que podamos entonces hallar gracia delante de Dios y para que podamos entonces permanecer en su salvación. No es algo del pasado, no es algo, escúcheme bien, que yo dije entonces en su momento, cada uno de los que estamos aquí, entonces recibimos la salvación porque hallamos gracia delante de los ojos de Dios, amén. ¿Cierto que sí? ¿Lo repetimos o no? Pero que muchos de los que estamos aquí entonces debemos entender que el hecho de que en el pasado tuvimos ese temor en nuestros corazones no quiere decir que hoy no lo debamos tener. Y no quiere decir que no lo debamos tener no solamente hoy, sino cuando, mañana. Y hasta el que persevere hasta el fin, ese será ¿qué? Salvo. Porque el temor a Dios, la disposición en el corazón por hacer lo bueno y lo recto, la aspiración de esa buena conciencia hacia Dios, que es la que nos ha permitido recibir su salvación, es algo que debe permanecer en cada uno de nosotros todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y que no es algo que usted y yo debamos entonces olvidarnos, que no es algo que usted y yo debamos pensar entonces que la salvación es una cuestión que ocurrió en nuestro pasado. Hoy en día, por tanta herejía que se ha metido entonces en la iglesia cristiana, es muy, muy difícil y los tiempos son cada vez más malos.
porque no se puede distinguir claramente entre la verdad y la mentira. Se necesita, escúchenme bien, hoy más que nunca la llenura del Espíritu Santo para poder tener discernimiento. El Señor Jesucristo dijo claramente que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y que se levantarían falsos cristos y que entonces estos engañarían aún a ¿quién? A los escogidos, o sea, aún a los que tienen el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque entonces, aún con el Espíritu Santo, hay pereza espiritual, negligencia en el creyente. Y entonces tiene el Espíritu Santo, pero no lee la Biblia, no obedece la Biblia, no ora, no se congrega, no ayuna, no vigila, no predica, no diezma, no ofrenda, no se congrega, no sirve a los santos. Y esa pereza espiritual, entonces, es lo que hace que aún a los escogidos sean engañados. Y que el Señor nos lo advirtió, porque ese temor, escúchenme bien, muchas veces hoy, por eso les decía, por esas herejías en la iglesia, entonces las personas piensan que es algo que ocurre, la salvación es algo que ocurre en el pasado, y entonces tienen hasta el día y la fecha y la hora en que recibieron la salvación. Entonces ellos piensan o creen que repitiendo una oración y haciendo entonces ese ritual es en ese momento que reciben la salvación, y que una vez entonces que hicieron esa oración de fe y recibieron esa salvación, entonces ahora sí, ya en su vida el temor a Dios no debe o no necesita permanecer. Y eso es una gran mentira, es una herejía, porque usted y yo debemos entender claramente que hemos sido salvos y somos salvos y seremos salvos siempre que el temor a Dios esté en nuestro corazón, siempre que el corazón de nosotros esté inclinado para escoger la vida, para escoger el bien, para escoger la bendición. ¿Se acuerda que lo hemos ya estudiado en estos días? ¿Por qué? Porque entonces esto es algo que usted y yo debemos entender, ocurre cada día. Hoy yo he decidido seguir a Cristo, como dice la canción. Hoy yo he creído yo creo en Jesucristo, en el Hijo de Dios como el único Señor y suficiente Salvador de mi alma. Y producto de esta confesión, entonces hoy yo puedo decir que he recibido ¿qué? Su salvación, que permanezco en esa salvación, pero que usted no puede engañarse con esas herejías, no podemos dejarnos confundir de pensar que es que la salvación es algo que ocurrió en nuestro pasado o que ocurre entonces por casualidad. Mirá, ¿cuántos de ustedes se habían preguntado ¿y por qué yo estoy aquí? ¿Y por qué usted está aquí y el vecino no? ¿Y por qué usted está aquí y tal vez su propio hermano no? ¿Y por qué está usted aquí y tal vez su hijo no? ¿Y por qué está aquí usted y su mamá no? ¿Y por qué está aquí usted y los otros no? Entonces póngase a pensar un momento acerca de eso. Porque también entonces, al igual que Noé, nosotros hemos hallado ¿qué? Gracia delante de Dios. Y es que Dios vio y ve en cada uno de nosotros ese temor en nuestro corazón, la disposición de nuestro corazón por hacer entonces lo bueno, lo agradable, por escoger la vida. Eso es hacer lo bueno, escoger la vida, escoger el bien, escoger la bendición. ¿Y cómo es que se escoge la vida? ¿Cómo es que se escoge el bien? ¿Y cómo es que se escoge la bendición? ¿Se acuerdan? Amando al Señor con todo su corazón, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo la palabra del Señor, disponiendo el corazón para ser obedientes a lo que la Biblia dice, a lo que el Señor está manifestándonos que es bueno, y dejando lo que el Señor está manifestándonos que es malo. Entonces, entendamos bien,
acerca de que Dios es el Salvador. Y en la parábola, en la sombra, en el Noé, es que usted y yo podemos ver realmente lo que es la salvación de Dios. La salvación de Dios, la obra maravillosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa barca, esa arca en que se levantó Josué, se montó Noé, es entonces el Evangelio, la palabra de fe que nosotros anunciamos. Por eso allí, volvamos a Mateo. Mateo 28. En el 19. Leamos entonces en el 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que obedezcan todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, esto es lo que se conoce como la Gran Comisión. Ahí dice, la Gran Comisión o el mandamiento o el ministerio que el Señor Jesucristo nos dio a los cristianos. Y el mandamiento que el Señor Jesucristo nos dio a los cristianos era que fuéramos y predicáramos el Evangelio a toda criatura. Y que le predicáramos el Evangelio a todas las criaturas, y que entonces al que creyere se fuera bautizado y se convirtiera en discípulo. Y que ¿cómo se convierte entonces en discípulo? Enseñándole la doctrina del maestro. Ese es entonces, oiganme bien, para que usted y yo tengamos en cuenta un mandamiento del Señor Jesucristo: predicar el Evangelio. ¿Y qué es entonces predicar el Evangelio? Miremos un momento otra vez en Isaías. ¿Sí era 45? ¿Dónde comenzamos? Donde les dije, sí, donde leímos. ¿Ok? Jehová y los ídolos de Babilonia. ¿Se acuerdan? El 20 dice ahí. Entonces está hablando acerca de Dios y de la ¿qué? Idolatría. Y de la idolatría, o sea, de Dios y de los demás dioses, de los falsos dioses. Y entonces, miremos bien en el 22. ¿Listos? ¿Se acuerdan que estamos viendo qué es qué? ¿Qué es qué? Predicar el Evangelio, ¿se acuerdan? ¿Qué es predicar el Evangelio? Leamos el 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis ¿qué? ¿Seréis y qué? O sea que va a haber ¿qué? Otro Dios. ¿Sí o no? ¿Sí están así? ¿Sí eso lo ven así? Que va a haber más ¿qué? Más Dios. Y eso es entonces lo que el Señor está entonces, escúchenme bien, diciendo aquí: mirad a mí. Mirad a mí. Óigame bien, ¿por qué mirad a mí? Vamos a verlo rápido en Génesis. Dos. 25. Hablando acerca de el huerto del Edén, Adán y Eva en el huerto del Edén.
Leamos en el 2:25. Leamos en el 2:25. ¿Lo tienen todos? Entonces leamos, pues. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora vamos entonces al 7. ¿Qué sucedió entonces? Pero veámoslo desde el Génesis 3:4. Capítulo 3, versículo 4, leamos. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí entonces vemos por qué el Señor está diciendo: mirad a mí y sed salvos. Predicar entonces el Evangelio, escúchenme bien, es por medio de la obra maravillosa del Espíritu Santo que está aquí enviado, ha sido enviado para convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio, hacer que el hombre quite su mirada de sí mismo y de los falsos dioses y vuelva su mirada a Dios. Que sea conmovido su corazón y que suba temor a Dios, de Dios en su corazón. Que levante los ojos al cielo y reconozca que Dios lo hizo a él y no él a sí mismo. Que no y se la puede jugar solo. Que no es verdad que él por sí mismo puede salvarse. Yo no necesito de nadie, yo me la puedo jugar solo. Sino que se humille delante de Dios y reconozca que necesita de él. Eso es entonces para que entendamos predicar el Evangelio. Y fueron abiertos los ojos, y dice la Biblia que la mujer puso su mirada ¿en qué? En el fruto, ¿no vio? Y vio que era árbol bueno. Pero antes estaba desnuda y no sentían vergüenza, porque su mirada no estaba puesta en ellos. La mirada no estaba puesta en algo más. Su atención, el objeto de su deseo, no era sino ¿quién? Dios. Mirad a mí y sed ¿qué? Salvos. Eso es entonces predicar el Evangelio. Por la obra maravillosa del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo conmueva al hombre y que el hombre entienda que no es Dios y que no son dioses realmente todas esas cosas por las cuales y para las cuales él vive, que no es verdad que su jefe que es Dios, que no es verdad que el dinero es Dios, que no es verdad que su mamá es Dios, que no es verdad que sus hijos son Dios, que no es verdad que su trabajo es Dios, sino que Dios es el que lo creó y Dios es el que lo formó y que Él lo hizo a usted y no a usted mismo. Eso es que le suba temor en el corazón a Dios. Usted y yo estamos aquí entonces, como les decía, porque ese temor subió a nuestro corazón, y ese temor que subió a nuestro corazón fue producto de la predicación del Evangelio, que también una persona conmovida y llena del Espíritu Santo habló a nuestras vidas, y entonces nosotros volvimos en sí, ¿se acuerdan? Como el hijo pródigo. O sea, quitamos la mirada, el foco, el centro de nuestra atención en nosotros mismos, nuestro trabajo, el mundo, el dinero, esto, lo demás allá, todo aquello que se habíamos creado, todos los dioses falsos, toda esa idolatría que entonces había en nuestras vidas, y levantamos nuestra mirada al Dios único y verdadero. Mirad a mí y ¿qué? Y sed salvos.
Eso es lo que usted y yo debemos entender, hace posible la salvación de Dios. Que los hombres entonces entendamos que necesitamos, que dependemos de Él, que el Señor nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y entonces ahora es nuestro mandamiento, el mandamiento, del Señor, que esa vida que por gracia nosotros hemos recibido, por gracia también manifestemos, así como dice el Salmo que tiene hoy que ver con la prédica. ¿El Salmo qué era? 96. Vamos allá. Vamos a leer desde el 1. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, entre los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Hasta ahí, ¿ok? Miren bien, ¿verdad? Entonces dice, anunciar de día en día, ¿qué? Su salvación. Eso es el mandamiento. Lo que usted y yo entonces debemos anunciarles es la salvación de Dios, y que para que usted y yo podamos y lo hagamos por el Espíritu Santo, entonces tenemos que, cuando hagamos con las personas, entonces, ¿quién es su Dios? Empecemos por preguntarle quién es su Dios, para quién vive usted, qué es lo que usted lo mueve. ¿Qué es entonces lo que a usted lo alienta? ¿Qué es lo que a usted lo motiva a despertarse todos los días? Ah, sí, pues entonces mi familia. Van a ver. De una vez. Mis hijos. Y mi trabajo. Hay que cumplir porque hay que comer. En la universidad, porque entonces tenemos que salir adelante. Entonces usted y yo vamos a entender algo claro aquí. Ídolos no son solamente las imágenes, no solamente entonces idolatría es entonces adorar las imágenes, sino todo aquello, óigame bien, que en su corazón se ha levantado por lo cual y para lo cual usted vive. Eso es Dios en su vida. Entonces ahí usted y yo primeramente tenemos que hacer, para predicar el Evangelio, mirar a mí y ¿qué? Y ser salvos todos los términos de la tierra. Hacer que entonces ellos entiendan, que ellos conozcan que no hay Dios sino el único y verdadero, el Padre, el Creador, y que por medio de su Hijo Jesucristo nos ha redimido para su reino. Que Él entonces es lo único para lo cual entonces debemos vivir. Que Él debe ser el centro de nuestro ser, de nuestra vida, la verdadera, única y real prioridad en nuestro corazón. Amén. Amén. Eso es entonces. ¿Ven que no es difícil? Eso no es difícil. Así se predica el Evangelio. Usted y yo podemos ir y entonces, ¿pero qué le digo? ¿Qué le digo? Pues entonces, ¿qué ocurrió en su vida? No, pues es que yo tenía, entonces mi trabajo era Dios, mi familia era Dios, todo, yo vivía para todo, pero no vivía solamente para Dios, no vivía solamente por Él. Y entonces ahora sí, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Entonces en un momento en mi corazón entendí de que realmente ni yo era Dios, ni mi familia era Dios, ni mi esposo era Dios, ni mi jefe era Dios, ni mi trabajo era Dios, ni mi empresa era Dios, ni mi profesión era Dios, sino que el que me creó y me rescató y me redimió por medio de su Hijo Jesucristo, ese es entonces el único Dios verdadero. Y así entonces es que usted y yo debemos entender, anunciamos su salvación y
por medio de esa salvación, ellos entienden que lo demás, todo lo demás que se ha levantado, todos los ídolos que se han levantado en nuestro corazón, deben ante el Dios único y verdadero que caer, deben desaparecer. Amén. Ya entonces entendamos, hermanos, debemos ser obedientes. Predicar el Evangelio para nosotros los cristianos no es una opción, no es si usted le parece, si usted quiere, sino que predicar el Evangelio es entonces lo que el Señor nos mandó. Cuando usted y yo predicamos el Evangelio, estamos escogiendo la vida, estamos escogiendo el bien, estamos escogiendo la bendición. Amén, amén. Entonces hagamos caso, sin falta. Vamos a orar en esta hora para que el Señor nos unja con su Espíritu Santo, nos capacite y nos ayude para que con denuedo, sin temor, no nos quedemos callados y podamos entonces decir a los hombres: ¡hey! Vuelva a mirar, mire para arriba, quite la mirada de todo ídolo y lo ponga y rinda su corazón al Dios único, verdadero, y reciba por medio de su Hijo Jesucristo el perdón y la salvación. Amén. Padre Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos agradecidos, Señor, por conmovernos y ayudarnos, Señor, para que también en nuestro corazón subiera, Señor, el temor hacia ti. Tu palabra dice: bienaventurado el que tú atrajeres a ti. Gracias. Gracias por traernos con lazos de amor y de misericordia y manifestarnos, Señor, por medio del perdón, la salvación, Señor. Gracias por la obra de tu Hijo en la cruz. Y en esta hora, Señor, nosotros estamos disponiendo el corazón para escoger la vida. Y te pedimos, Señor, como iglesia, que nos ayudes, que nos unjas con tu Espíritu Santo, para que con denuedo, Señor, sin temor, nosotros la vida que por gracia tú nos has dado, por gracia también manifestemos a otros. Ayúdanos, Señor, a predicar el Evangelio del reino de los cielos, el arrepentimiento para el perdón de pecados por medio de la fe en tu Santo Hijo Jesucristo. Padre, obra con tu Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros, Señor. Ayúdanos para que no nos quedemos callados, para que de día en día, Señor, anunciemos, Señor, tu salvación, para que tus los hombres vuelvan a mirar a ti, único y verdadero Dios, y a tu Hijo Jesucristo, el que enviaste al mundo. Padre, obra con poder y gloria en esta hora, te lo pedimos, y a tu gracia, Dios de los vivos, y a tu buena voluntad nos encomendamos, y en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, voy a darles la bendición. Porque yo he recibido esta bendición, yo también se las puedo dar. Yo clamo en esta hora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor profundo del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea reposando sobre todos y cada uno de ustedes. Iglesia, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.